tardes, abogada. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 3, conformados por Karen Reyes, Alicia Catuto, Andrea Quirumbay, Catherine Gallegos, Cristín González y quien les habla, Melanie Eugenio. Comenzamos. Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. Dichos delitos se encuentran tipificados dentro del COID desde el artículo 229 hasta el 233. Los cuales podemos ver ya proyectados en pantalla e iremos analizando uno por uno. El primero es el delito de revelación ilegal de base de datos. Como todos sabemos, nuestra información la solemos guardar sea en carpetas, ficheros digitales o en cualquier tipo de base de datos. Muchas veces dicha información llega a ser confidencial, pero nunca falta la persona malintencionada que llegue a acceder a dichos archivos y los publique o los revele a un tercero, violando nuestra privacidad. ¿Quién de los presentes aquí no tiene en una laptop, computadora, teléfono, tablet, algún archivo privado, algún archivo íntimo que no desea que nadie más lo vea? Dichos dispositivos suelen ser el contenedor de la vida de muchas personas, y quien pueda acceder a ellos podría encontrar algo que no debe y cometer dicho delito. Por ende, en el COID se estipula que la persona que haga esto será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, pero esto solo es en el ámbito personal. Si esto llegase a ser cometido por un servidor público o empleados que tengan que ver con alguna institución que maneje dinero, el castigo llegaría a ser de 3 a 5 años de privación de libertad. Como segundo delito, tenemos la intersección ilegal de datos. En el COID tenemos varios incisos sobre este tema, pero la mayoría nos habla sobre interceptar datos que sirvan para algún servicio financiero, sea mediante copias y distribución de bandas magnéticas, chips u otros dispositivos electrónicos que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o similares, e incluso el desarrollo de algún programa en el que se pueda obtener algún dato para acceder a dichos servicios. O también podría ser quien intercepte, escuche, desvíe, grabe o observe datos informáticos de un tercero para obtener la información registrada de esa persona. Quien decide realizar esa conducta debe tener en cuenta que no saldrá impune de sus actos, sino que le espera una pena privativa de libertad que puede ir desde 3 a 5 años. Como tercer delito tenemos la transferencia electrónica de activo patrimonial. Este delito suele suceder en pocas ocasiones, y es cuando una persona accede a los fondos del cliente de un banco sin autorización. Cuando la persona lo hace directamente, tendrá una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, y la pena será igual si no lo hace de manera directa, y le brinda todos los datos para que alguien más lo haga. Como cuarto delito, tenemos el ataque a la integridad de sistemas informáticos, y deseo poder explicar esto mediante un ejemplo. Supongamos que el señor Daniel crea una app de mensajería en donde no se violenta la privacidad del cliente, pero alguien accede a dicho sistema y hace que la app comience a recopilar información confidencial de esas personas. Aparte, logra que la app comience a tener un mal funcionamiento, se trabe, no mande mensajes o incluso mediante su descarga comience a deteriorar el dispositivo en el que fue descargada. O en cambio, copia el sistema informativo de Daniel y crea una app idéntica, con las mismas características, pero con un sistema informativo malicioso. A esa persona le esperaría una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Pero la situación cambia totalmente si dicho sistema informático está destinado a la prestación de un servicio público o a la seguridad ciudadana. En dicho caso, la pena sería de 5 a 7 años de privación de libertad. A continuación, mi compañera Cristín con el último delito de esta sección. Buenas tardes, abogada y compañeros. Artículo 233. Delitos contra la información pública reservada legalmente. La persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la ley será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La o el servidor público que utilizando cualquier medio electrónico o informático obtenga este tipo de información será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando se trate de información reservada cuya revelación
pueda comprometer gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la custodia o utilización legítima de la información que sin autorización correspondiente revela dicha información, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función pública por 6 meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor gravedad. Delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado. Realizar compra es tarea que la mayoría de los ciudadanos realizamos a diario, pero con el avance de la tecnología ya no es necesario salir de nuestro hogar para adquirir un producto, ya que actualmente existen las compras por internet que nos facilita la vida. Solo debemos tener una computadora y una tarjeta de crédito para solo dar un clic y ya estamos comprando productos por internet. Pero el problema de las compras por internet es que no siempre estamos comprando el producto que nos muestran, sino que muchas veces somos engañados por los vendedores y ahí es donde se arman los conflictos. Para el usuario, en la historia, las compras siempre las realizaron personalmente los ciudadanos y eso no ha sido la forma de comprar mediante el internet. Es importante que los usuarios consumidores y agentes del mercado sepan que puedan acudir a diferentes organismos como lo son la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para que a través de ellas puedan presentar sus reclamos y quejas, luchar en contra del abuso de los proveedores de ciertos productos o servicios. Es preciso que se diagnostique el estado de protección de los derechos de los consumidores en cada país. Al precautelar estos derechos garantizamos una vida digna para los clientes. En nuestro sistema penal ecuatoriano, en la ley penal que actualmente se conoce como Código Orgánico Integral Penal, tenemos tipificado en la sección 4, encontramos los delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado. Dentro de esta sección tenemos varios artículos que sancionan a este delito, los cuales son artículo 235. Engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios vendidos. La persona que provoque error al comprador o al usuario acerca de la identidad o calidad de la cosa o servicio vendido, entregando fraudulentamente un distinto objeto o servicio, ofertando en la publicidad información o contrato acerca de la naturaleza u origen de la cosa o servicio vendido, entregando una semejante en apariencia a la que se ha comprado o ha creído comprar, será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con una multa de 10 a 15 salarios básicos unificados del trabajador en general. Las empresas o comerciantes independientes en ciertas ocasiones engañan, como por ejemplo a través de las propagandas engañosas, ya que nos muestran un producto, pero cuando se realiza la entrega es totalmente diferente. De esta manera engañan y perjudican a los consumidores. Artículo 236. Casinos, salas de juegos, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar. La persona que administre, ponga en funcionamiento o establezca casinos, salas de juegos, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La persona que con afán de lucro lleve a cabo las actividades señaladas en el inciso anterior, simulando que las efectúa sin fines de lucro, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Serán comisados los instrumentos, productos o réditos utilizados u obtenidos por el cometimiento de la infracción. Nuestro Código Orgánico Integral Penal considera estos casinos como un servicio y al que instale uno de estos juegos será sancionado como un delito en contra de los consumidores, por cuanto se engaña a la persona que acude a esta sala de juegos. Por lo general, siempre los usuarios son perdedores, o sea, son engañados. Como conclusión, cualquier ciudadano o ciudadana, sin discriminación de ningún tipo, puede solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo, si se considera que en algún organismo público o persona natural o jurídica ha vulnerado sus derechos fundamentales o ha lesionado sus legítimos intereses. Todos los consumidores deben acudir personalmente y presentar sus peticiones en forma verbal o escrita ante un funcionario de la institución con su firma de responsabilidad. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, compañeros. En la sección 6 del Código Orgánico Integral Penal encontramos lo que son los delitos contra el derecho al trabajo y la seguridad social.
tal como lo establece el artículo 241, impedimento o limitación del derecho a huelga. En este artículo nos da a entender que si una persona va a una marcha o protesta en forma de generar lo que es más conflicto, se le sancionará con una pena leve, pero si por un caso asiste con una actitud de agresión o violencia, se le aplicará una mayor pena de 6 meses o hasta de 1 año. También tenemos lo que es el artículo 242 que nos dice retención ilegal de aportación a la seguridad social. Lo que este artículo quiere decir es que una persona, una vez tenga o reciba los descuentos por préstamos, entre otros, y no llegara a cumplir con los pagos hasta las fechas ordenadas, se le aplicará la pena privativa de 1 a 3 años de su privación de libertad. Y de paso también se le realizará una investigación y abrirá un caso por si consta de un local o establecimiento. Este será clausurado por los valores adeudados que les correspondan. Y el artículo también 243 que nos dice falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica. Esto nos dice que los jefes de empresas tienen el derecho y la obligación de afiliar a sus trabajadores, por lo cual si no cumple con aquello se les impondrá sanciones, las cuales serán multadas de entre 3 a 5 salarios básicos unificados por cada trabajador que no haya sido afiliado. De igual manera, en la sección séptima tenemos lo que es la contravención contra el derecho al trabajo en el artículo 244 que nos dice falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La aplicación de este artículo tiene un gran margen de ineficiencia en el sector de transporte público de pasajeros, que toda vez que para la aplicación del mismo debe existir primero la denuncia del perjudicado o el control de los organismos pertinentes. En este caso, en el sector de transporte tiene cierto grado de informalidad y los choferes, que serían en este caso los beneficiados de esta normativa, aceptan a no ser afiliados, a cambio de que el dinero se les entregue directamente a ellos mismos. La Constitución del Ecuador determina que la seguridad social es un derecho social, cuya aplicación es obligatoria para los empleadores de afiliar a sus trabajadores. En este caso, el incumplimiento de esta obligación ha sido común en el sector del transporte. Lo que se busca al criminalizar esta conducta es proteger el bien jurídico denominado seguridad social, pero para ello se debe establecer mecanismos que hagan eficiente esta aplicación en las operadoras de transporte público, lo que es conocido, y así lo manifiestan las autoridades y mismos transportistas, el incumplimiento de esta normativa en el sector de transporte. Muchas gracias.